Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando y exponiendo algunas cosas que vi de un video de, de TikTok. Y bueno, es de esta persona, como ya la habíamos presentado antes en el canal, como por supuesto, conforme a la palabra, nada de mi opinión, ni cosas fuera de contexto, ni demás. Todo conforme a la palabra de Dios, exponemos la verdad bíblica. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar analizando un video bastante peculiar de esta misma persona, pero ya un poco más avanzada se podría decir. No avanzada en términos de bíblicos, sino al contrario. Así que es mejor que lo veamos y analicemos. En este video en específico no voy a estar citando tantos versículos bíblicos, porque la verdad no es necesario. Sí vamos a estar, obviamente, hablando de las escrituras, pero este video puntual no es necesario hablar 100% de pasajes, sino de contextos. Obviamente vamos a estar citando pasajes, pero no voy a estar haciendo pasajes por pasajes como hice en anteriores videos. Así que será mejor que lo veamos y continuemos. ¿Por qué Cristo, por qué Dios, siendo todopoderoso, necesita a través de ejemplos concretos demostrarnos su poderío? Por ¿Por qué nuestra simplemente falta de fe. Bueno, en primer lugar vamos a ver el contexto de este video. Se supone que es un canal a favor que apoya a Leda. En primer lugar vemos el título Sanadora Leda, o sea, literalmente ya le ponen títulos, y Cristo nos habló acerca de esto, que van a haber falsos maestros, falsos profetas, que van a tener estos títulos, sanadora, profeta, apóstol, o sea, de ahí ya no vamos nada nuevo. Pero bueno, vemos las intenciones. Acá ya tenemos un título designado sin ningún tipo de fundamentos. En primer lugar, no hay nadie más que sane, solamente Dios. Si volvemos a la época de antes, solamente estaban los apóstoles. Y ya está. No hay nadie más ni nada más que pueda sanar, solamente el poder de Dios. Mira, educa periodista, bueno, ya vemos ahí algo bastante arrogante, pero bueno, ya este es de quien lo publicó. No estoy pretendiendo diciendo que es ella. Pero bueno, también los títulos que le ponen en la tele, le da la sanadora de Rosario. Y bueno, diferentes títulos que llaman bastante la atención. Pero bueno, veamos bien lo que dice, porque dicen algo interesante. ¿por qué Cristo, por qué Dios, siendo todopoderoso, necesita a través de ejemplos concretos demostrarnos su poderío? Por ¿Por qué nuestra simplemente falta de fe. Bueno, en primer lugar, el periodista hace una muy buena pregunta de por qué Dios tiene que ejecutar, ponerle milagros, señales, para que creamos en Él. Bueno, la respuesta es que Dios ya no se maneja más de esa manera. Si bien pueden ocurrir milagros, cosas sobrenaturales, pero la palabra nos dice que la fe viene por el oír y no por el ver. Es un pasaje muy, pero muy conocido que se deja desapercibido por muchas personas que solamente necesitan ver, sentir para creer. Y la verdad es que no es por nuestra falta de incredulidad, es porque Dios lo designa así, de esa manera y de otra. Pero la más certera es que creemos por fe, no por ver. Porque los milagros que suceden sirven para dar testimonio de la fe, que tenemos una fe viva, que creemos en Dios, que Dios tiene poder y que puede ejecutar lo que sea, cuando sea, donde quiera y cuando quiera. Pero el creer, la fe, se establece únicamente en la palabra de Dios, no en los milagros, no en las cosas que pasamos, porque los milagros son todos los días. Cada vez que nos despertamos es uno de ellos. Cada vez que tenemos alimentos es uno de ellos.
El mayor milagro que hay en esta vida es el de la palabra de Dios. Vos me dijiste por Y ella dice que es por nuestra incredulidad. Pero Dios no necesita que creamos en Él solamente por las cosas que Él nos puede mostrar. Realmente viene por su palabra. Y Él designa a quién uno debe creer y quién no debe creer. Porque eso es voluntad de Él. Yo no tomé la decisión de creer en Dios y volverme cristiano. Eso lo tomó Dios. Y creo por su palabra. qué Sí. somos. Bueno, ahí tenés la respuesta. Es Me que la, la- me la diste. Extiendo la pregunta cuando la gente dice, bueno, la guerra, la destrucción, ¿dónde Él está necesita Dios? mis manos, tus manos. No, pero cuando Bien, acá dice algo que literalmente no hace falta ya exponer bíblicamente porque ya acá no hay Biblia. O sea, un debate cuando no hay Biblia no se puede exponer la Biblia porque ya es tirar perlas, como dice la palabra, perlas a los cerdos, a los lobos. Es obvio que la van a destruir. Entonces, o sea, escuchen, destrucción, ¿dónde Él está necesita Dios? mis manos, tus manos. Él necesita mis manos, tus manos. Es increíble. Es increíble porque le está sacando el poder de Dios, la santidad de Dios, y está menospreciando los milagros de Dios, ya que Dios no necesita ninguna mano para sanar. Es más, no necesita a nadie. A nadie. Siervos inútiles somos. Dios no nos necesita para ejecutar cualquier tipo de milagro porque Él ya lo hace independientemente si nosotros queremos o no. Y mucho menos va a utilizar nuestras manos pecadoras que están destinadas para hacer obras malas. Al único que utilizó fue a Jesús, que sí utilizó sus manos, su poder, su palabra, todo. Obviamente utilizó a muchos otros hombres en las escrituras. Hay diversos. Pero no es una necesidad principal que Dios necesita a la hora de ejecutar lo que sea. Él lo hace cuando quiere, como quiere y donde quiere. No es una obligación que nos necesite o no. ¿Puede ser un medio? Tampoco. Porque siempre va a estar medio Jesús, el único intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo. No hay más intermedio. Es más, bajo su misma lógica, entonces Dios utiliza a los médicos. Y no, tampoco. Él ejecuta su obra sin necesidad de nada ni de nadie. Manos. No, pero cuando Tus la gente pies. dice, ¿dónde está Dios cuando ocurren estas matanzas? ¿Y qué Además, es un comentario bastante extraño, ya que en ninguna parte de la Biblia nos menciona que Dios utiliza nuestras manos, nuestros pies. No hay ninguna parte de la Biblia que diga eso. Y otra cosa, ¿por qué Dios debería utilizar nuestras manos y pies si en su palabra está todo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Además le está sacando como le dije anteriormente, los atributos de Dios. O sea, Él es todopoderoso. No necesita una persona humana pecadora que estamos destinados a hacer el mal por naturaleza y nos va a utilizar a nosotros específicamente. No. tiene Estos Dios que ver crímenes, con eso? Estas matanzas. ¿Y qué tiene manos, tus manos? No, pero cuando tus la gente pies? dice, ¿dónde está Dios cuando ocurren estas matanzas? ¿Y qué tiene estos Dios que ver crímenes? con eso? No- ¿Está Dios ahí? No, Dios está en la iglesia, Ajá. está en un sagrario. Bueno. Otro comentario más a la lista. El periodista pregunta ¿dónde está Dios cuando está en las guerras? Bueno, el tema es que Dios, en primer lugar, es omnipresente. Eso significa que está
en todas las partes, en cada rincón del universo, de lo que sea, está Él. Es imposible escapar de Él y ocultarse de Él. Por lo tanto, Dios está en todas partes, porque es omnipresente. No está en un lugar específico como acá menciona la señora Leda, que menciona que está en la iglesia, no sé qué otro, En un sagrario. en un sagrario, nada de eso. Por supuesto que no, porque si no estaríamos también disminuyendo el poder de Dios de la omnipresencia por objetos, lugares, personas, manos, y no es así. Sobre las guerras, en simples palabras, aun cuando se luchan en el supuestamente nombre de Dios, lo único que demuestra la guerra es arrogancia, soberbia, maldad del hombre y sobre todo, lejos de Dios. Es lo único que se puede representar sobre las guerras. Las guerras representan un lugar apartado de Dios. Incluso cuando pasaron estas guerras, que no las voy a mencionar por políticas de YouTube, esas guerras fueron especialmente, supuestamente, por el nombre de Dios. Pero lo que estaban demostrando es que ambos lugares estaban apartados de Dios. Por supuesto, rindiéndole a un Dios conforme a su corazón. Eso es lo que representa. Por eso dije esto. O sea, yo me meto a evangelizar en la cárcel porque creo que Dios puede cambiar al hombre. Bueno, acá tenemos también otro espíritu de soberbia. Decir yo creo. Y voy a tal lugar porque yo creo. Pero quizás Dios no te está mandando a que evangelices en las cárceles. No digo que esté mal, pero quizás no es la voluntad de Dios. Quizás la voluntad de Dios es primero evangelizarte vos, a tu familia, a tus amigos. Después los lugares que Él vaya concebiendo. Es más, eso también lo hace Dios. Incluso Dios te puede presentar personas que necesitan el Evangelio. Y vos quizás estás yendo por otras que no necesitan el Evangelio, porque Dios no lo destinó de esa manera. Entonces, debemos comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios establece. ¿Cómo sabemos eso? Leyendo la Biblia, estudiando las Escrituras. Nos vamos a ir cada día, cada momento, alineando más a la palabra de Dios y de esa manera, independientemente, porque no va a ser nuestra decisión, porque acuérdense que ya cuando estamos con Cristo, nueva criatura somos. Eso significa que ya la antigua naturaleza ya no está gobernada automáticamente por nosotros, sino por Dios. Entonces todo lo que hagamos, si vamos conforme a la palabra de Dios, va a ser Dios mismo actuando conforme a su palabra. Entonces Él va guiando todo y alineando todo. No es porque yo hoy decida hacer esto, lo voy a hacer porque yo me levanté con esta idea. No, es porque Dios lo estableció. Entonces, tener un concepto para ir a tal lugar porque yo lo pensé, yo quiero y tengo fe yo, es algo absurdo e ignorante de pensar. Es muy apartado de la palabra de Dios. Esa es mi fe. Yo puedo salir a evangelizar a mujeres de la calle porque creo que Dios puede salvar la vida del hombre. Y recuerden que la fe no es una condición que se establece de uno. Recuerden que la fe es por el oír la palabra. La fe viene por la voluntad de Dios, leída, aprendida, estudiada y aplicada. Dejemos de pensar que si creo mucho es fe. No, creer mucho no es fe. Es conforme a lo que vos vivís. Si vos vivís la palabra de Dios todos los días, aplicándola, eso es fe. Si yo creo mucho, no es fe, porque Satanás también cree y no tiene fe. Dejemos de pensar eso. Yo no nací para juzgar, nací para aportar.
Entonces, si toda esta gente que está en guerras, que está en todas estas situaciones, conoce a Dios, que nada tiene que ver Dios en esos lugares, cambia. Y todo cambia. Pero busquemos a Dios. Tanto más doloroso pensar que muchas de esas Esto también siempre que dice un comentario. Dice busquemos a Dios. Pero habría que preguntarle a ella de qué manera se busca a Dios. Porque si ya diciendo que Dios está en ciertos lugares y utiliza a ciertas personas, entonces estamos un poco complicados de buscar a Dios, ya que es selectivo. ¿Se entiende? guerras son en nombre de Dios. No, pero no es Dios. Dios es amor. Dios es otra cosa. Nos escondemos atrás de Dios para justificar nuestras limitaciones. Nos escondemos para no cambiar. Bueno, ahí el periodista le está sacando su propia misma lógica, que si le hubiera respondido lo que dijimos anteriormente, que las guerras son consecuencia de estar apartado de Dios, el contexto cambiaría. Pero solamente dice Dios es amor. Pobre Dios. Pobre Dios, porque no queremos cambiar. Yo creo que Realmente, pobre Dios no, porque como les dije al principio, la voluntad es de Él, Él selecciona, más que seleccionar, Él hace su voluntad y pobre de nosotros si no cambiamos, no de Dios, porque Dios no va a perder nada. Además, como le dije, todo viene de Él. O sea, la fe, crecer en la palabra, ser salvo, todo viene de Él. O sea, pobre de Él no, pobre de nosotros. Él es el que realmente sigue demostrándonos que está sanando, ¿no? Sanando de esta manera, eligiendo Lo una mismo. mujer, porque ya los hombres... Bueno, acá lo freno porque hay un comentario bastante absurdo también. Primer lugar, vamos a escucharlo de nuevo. eligiendo una mujer, porque ya los hombres... sanando... Ahí está. Bueno, se me ha olvidado. Volvemos a lo mismo. Dios no tiene que demostrar nada. Y lo puedo decir con certeza que Dios no necesita mostrar más nada. Está todo en su palabra. O sea, la Biblia se cerró. Génesis hasta Apocalipsis. No hay más libros. Entonces, si no hay más libros, Dios no tiene que demostrar absolutamente más nada. Antiguo Testamento mostraba señales y demás, que por supuesto todo apuntaba a Cristo y al perdón de los pecados. Pero, a su vez, después en el Nuevo Testamento, que también hubo más señales, era específicamente porque la Biblia todavía no se había cerrado, no se había terminado. Entonces Dios utilizó todas las maneras posibles para que el hombre pudiera comprender cuál era el verdadero significado. Cristo, la cruz, nuestro pecado, nuestra condición. Pero ya ahora la Biblia está cerrada. No hay más señales, no hay más visiones, no hay más palabras. Está todo en la Biblia. No hay más nada que esperar. O te arrepentís y crees en el Evangelio, o ya está. No hay más nada. No digo que no existan los milagros, las visiones. Bueno, visiones no. Me refiero a cosas sobrenaturales que solamente Dios lo puede explicar y la ciencia no. Puede pasar. Pero eso no es un fundamento para creer. Mi vida cristiana no se fundamentó en cosas sobrenaturales que fueron de Dios, que me pasaron. No se fundamenta mi fe en eso. Lo tomo como una certeza de la existencia y el poder de Dios. Porque, o sea, me refiero a la existencia de las cosas que podemos comprobar que verídicamente hay un Dios verdadero. Pero hasta ahí. Los milagros y demás solamente confirman el poder de Dios. Pero más aún confirma cuando un creyente, cuando una persona pecadora se arrepiente y se vuelve creyente y cree en la palabra de Dios. Es la única certeza que tenemos superior del poder de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo. Dios ya no necesita
absolutamente más nada para que creamos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay más nada que podamos involucrar a nuestra fe. La palabra y punto. ¿Crees en la palabra o no crees en la palabra? Y ahora viene un comentario que agárrense que es bastante extraño, ya que es un comentario espontáneo así de la nada y no se entiende cuál es el motivo. Sanando, ¿no? Sanando de esta manera, eligiendo una mujer, porque ya los hombres capaz que no le creemos. Bueno, es un comentario bastante extraño que la verdad me cuesta entender a qué se refería. Pero bueno, en primer lugar, Dios ya no utiliza a nadie. O sea, no hay a nadie quien utilice. Solamente su palabra. Allí está todo. Sos un portador de la palabra, podés ayudar. Y ya está. Pero no sos un medio ni nada. En segundo lugar, hace un comentario medio... Me arriesgo a decir medio feminista. Bueno, sí, bastante feminista el comentario que hizo. No sé cuál era su intención, pero bueno. Si vamos al mismo caso, si vamos ya con los títulos y demás, qué raro que en la Biblia no se menciona una mujer sanando a otra persona. O, mejor dicho, apóstola. Qué raro que eran hombres y no mujeres. Vuelvo a lo mismo. Voy contraatacando el comentario que hizo acá recién. Capaz que no le creemos. Eligiendo una mujer, porque ya los hombres capaz que no le creemos. O sea, está diciendo como que eligió a ella, mujer, porque ya los hombres como que no le creen. Comentario medio feminista, pero bueno. Y levantando a las personas, bueno, nosotros hemos vivido milagros, ¿no? De experiencias de Dios, de gente que ha ido en silla de ruedas y se fue caminando. Bueno, eso no se sabe si es verídico, no se sabe si es verdadero. Ya les digo, estas iglesias están plagadas, son una más, haciendo show, o sea, contratan a gente que están en silla de rueda para que después salgan caminando. Ese verso ya la mayoría se lo comió, pero nosotros que tenemos que leer las escrituras, nos damos cuenta que esto ya estaba escrito. Que no hace falta leerlo, o sea, está en Mateo y en varios pasajes de los evangelios que dice que se levantarán falsos profetas, harán falsos milagros, prodigios, señales y van a tener específicamente estos títulos así. Así que no hay mucho de qué esperarse sobre eso, no hay mucho que explicar. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Tan Dios no necesita hacer eso. incrédulos somos. Dios no se fija en tu incredulidad. Si Él quiere cambiarnos, nos cambia de un segundo al otro sin saber. Quizás puede tomar tiempo, pero es su voluntad. No es porque va a aparecer un milagro y demás. Además, si aparece un milagro, el fruto va a ser que te vuelvas a tu palabra, no que vivas con el milagro. Porque el milagro lo ves y mañana no lo ves. En cambio, su palabra perdura para siempre, para vida eterna. Y sí, somos. Pero bueno, es su poder y es su amor. Y es el amor que tiene por nosotros. ¿Qué pasa luego? Bueno, hasta ahí el video, la verdad que es increíble lo que se puede llegar a lograr al no tener conocimiento bíblico. Así que bueno, fue un video rápido, improvisado, lo hice recién, la verdad, porque lo vi y quise reaccionarlo. No sé si se dieron cuenta, no di tantos pasajes, porque la verdad es que estamos a un nivel de ignorancia increíble. Yo no me quiero quedar así que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, creciendo en conocimiento, por supuesto en aplicación, ya que el conocimiento sin aplicación es nada. Así que bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video, suscríbete, activa la campanita, comparte
y nos vemos. Adiós.